congreso que viene a ratificar por un lado y a reoxigenar, por decirlo así, la necesidad de unirse en organización con propuestas mancomunadas, dado que tenemos situaciones y realidades muy similares, a propósito de que el modelo neoliberal en materia educativa, que ya se aplica en Chile como centro de experimentación, se está llevando y se está vendiendo por parte de la UNESCO y otros organismos internacionales a estos propios países que hemos invitado. El proceso de carrera profesional docente, que ha sido nefasto aquí en Chile, se está empezando a aplicar en otros países. Por ejemplo, en Perú ellos lo lograron detener. Se está aplicando una serie de medidas que están en la normativa legal vigente aquí en Chile y que se está llevando a países como Honduras, Guatemala, en fin. Entonces es un esfuerzo tremendo y hoy por hoy estamos conformando nuestra central continental de trabajadores y trabajadoras de la educación, y este congreso tributa a un congreso que vamos a llevar a cabo en México en el mes de marzo del próximo año, en el cual esperamos que las resoluciones que salgan del congreso en Chile puedan colaborar a la conformación definitiva de nuestra central continental. Les mando un abrazo a todos los compañeros y compañeras que van a ver este video y un saludo fraterno para el compañero Haroldo, que hace el trabajo periodístico de informar desde la mirada popular, desde la mirada de la y los trabajadores, en este caso de la educación. Arriba los que luchan hasta que la dignidad se haga costumbre. Por eso cuando planteamos el tema de la descolonización, no lo planteamos para pedirle al Estado que descolonice la educación. Porque no es una tarea del Estado descolonizar. Es nuestra tarea organizarnos para descolonizar. Y eso pasa primero por una reflexión personal. Entender que estamos hoy día en un proceso colonial. Que Chile no se independizó en 1818 con la Carta de Independencia. Chile no se independizó o no logró la democracia después del acuerdo pactado de la salida de Pinochet en el año 89 y en el 90 cuando asumen los gobiernos no dictatoriales. Hoy día pasa porque democraticemos la sociedad para poder avanzar a construir un proyecto distinto al que nos dejó heredada la dictadura, que es el viejo proyecto de la oligarquía, que es el viejo proyecto de los conservadores, aquellos de 1800. Porque eso no ha cambiado. Y por eso es tan importante y relevante la muestra que vimos acá. Porque ese Chile de 1907 que nos mostraron nuestros estudiantes de quinto y sexto es el mismo Chile que tenemos hoy día. Cambiamos las fichas por la tarjeta de Falabella. Cambiamos la jornada de explotación en la mina por jornada de sobreexplotación en la escuela. O jornadas completas incluidas. Cambiamos la represión y las matanzas por persecución, por cárcel, por represión permanente, en donde más encima nos hemos acostumbrado a la represión. Porque hoy día ya ni siquiera nos duele cuando vemos permanentemente cómo se reprime a los estudiantes, por ejemplo. Nuestros propios estudiantes, que son los únicos que lamentablemente han mantenido las banderas de la educación vivas. Porque en 2006, para la Revolución Pingüina, los trabajadores de la educación lo vieron por la tele. Porque en 2011, para el movimiento estudiantil, los trabajadores de la educación se quedaron en el aula. Porque hacer una acción solidaria de vez en cuando que se agradece no es sumarse a la lucha, no es ser parte del proceso. En los lugares más recónditos de nuestro continente hay un maestro, muchas veces solo en un territorio, atendiendo 2 o 3 alumnos, pero la única parte del Estado que está presente en todos los lugares del continente son los maestros. Por lo tanto, somos una herramienta de transformación gigantesca, a lo cual los Estados nos tienen miedo. Y por eso no tienen contenido controlado. Fíjense que el año 73, cuando viene el golpe, la primera organización que fue proscrita no fue la CUT, fue el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Y la primera organización creada por la dictadura fue el Colegio de Profesores. Y eso no es casual. No es que Pinochet tenga un interés particular en crear el Colegio de Profesores. Necesitaban controlar a los trabajadores de la educación, porque son la base de la construcción del modelo que el que esté de turno en el gobierno con el poder va a impulsar. Por lo tanto, lo que pasa con nosotros en el diario vivir no es casual, es parte de un plan. Y en este plan neoliberal, fabricado en las universidades norteamericanas, en Chicago, nosotros somos parte de un engranaje más dentro del modelo.
Y la única forma de detener esta máquina neoliberal es que digamos basta. No que pidamos un bono que nos debe. Insisto, no digo que no lo debe. Pero claramente esa no es la solución y para eso no es la obligación de organizarnos. Porque lo vamos a hacer por ley. Vamos a la Contraloría, denunciamos. Pero el sindicato no es para eso. La base sindical de 1900, la base sindical que nos enseña Emilio Recabar, el padre del sindicalismo chileno, es que el sindicato lo que viene a hacer es a organizar a las familias trabajadoras, ni siquiera por sector, las familias trabajadoras. Las mancomunales organizaban a los territorios completos, no a los sectores. Porque acá en Chile solemos hablar de los trabajadores, los pobladores, los estudiantes. Somos todos trabajadores. Somos todos clases trabajadoras. Es parte de un proceso de construcción que venimos generando ya hace casi 20 años, 18 años, que se viene construyendo el espacio de unidad continental de las y los trabajadores de la educación. Que el año 2022 se concreta con la fundación de la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación en La Paz, Bolivia, instancia en donde logramos construir y organizar este trabajo que se venía dando de manera esporádica, pero también de manera regular por algunos países, para poder generar un espacio de unidad y finalmente de trabajo conjunto de las distintas organizaciones magisteriales del continente que estábamos viendo que teníamos los mismos problemas en nuestros países. Y finalmente, cuando decidimos avanzar en construir esta central continental, era porque el diagnóstico era totalmente común. La privatización de la educación en nuestros países, la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, era un síntoma de un modelo imperante en nuestros países, que en este caso es un capitalismo salvaje, a través de un modelo neoliberal que impulsa la venta de todos los servicios públicos, transforma los derechos sociales en una mercancía. Y la educación es uno de los principales derechos sociales que se transforma en un tremendo negocio para las grandes oligarquías de nuestros países, pero también hoy día para las transnacionales. Hoy día hay un diagnóstico que nadie puede negar. Pueden no estar de acuerdo, claramente, porque todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones y posiciones, pero nadie puede negar que hoy día la crisis de la educación en todo el continente es producto de un sistema político, económico imperante, que es el modelo capitalista en su estado neoliberal y finalmente en una presión permanente desde los imperios, en este caso Estados Unidos, pero también desde Europa, para hegemonizar el control de la educación. Por un lado, hegemonizar la cultura, hegemonizar lo que se piensa, lo que se dice. Ya ayer debatíamos y comentábamos que finalmente la educación es política, la educación está relacionada intrínsecamente con los modelos económicos y con el desarrollo de cada uno de nuestros países, y por lo tanto son los estados, los gobernantes, las élites, que ahora les dicen algunos, pero en realidad estamos hablando de una clase dominante que ha sido la gran burguesía de nuestros países, las que tienen interés en controlar los modelos educativos porque tienen intereses económicos. Y finalmente, los que trabajamos en las escuelas somos los que estamos preparando la mano de obra de nuestros países. Y la base que siempre ha tenido el capitalismo para poder resolver sus problemas económicos es que las escuelas puedan producir mano de obra barata, ¿cierto? Pero hoy día se le ha agregado un elemento más, que es mano de obra barata, pero calificada, que pueda rendir en las condiciones de trabajo que cada país impone. En el caso de Chile ya lo sabemos, no es la industria. En el caso de Chile son los servicios. Y por eso finalmente los proyectos educativos de nuestros establecimientos en general en el país no apuestan a nada más que no sea preparar jóvenes para trabajar en el área de los servicios, en el retail principalmente, atender público. Hoy día en Chile no se está preparando estudiantes jóvenes para trabajar en la industria, para ser profesionales, para desarrollarse en la vida productiva del país, sino que hoy día lo que se está preparando es mano de obra barata, pero bien calificada para los servicios, que eso es lo que genera la riqueza en nuestro país hoy día. Y cada país tiene su propia área, hay países que tienen el desarrollo de la explotación minera, ¿cierto? Y ahí van poniendo los ejes. Así como también lo podemos ver en algunos territorios de nuestro país. Hoy día en el norte de Chile, por ejemplo, se está levantando una crisis en la Universidad de Atacama, principal universidad que prepara los estudiantes de pedagogía y prepara por lo tanto los profesores que alimentan todo el norte grande de nuestro país. Y hoy día la UTA va a cerrar las carreras de pedagogía, porque no son rentables según el rector. Y finalmente, ¿qué es lo que está pasando en el norte? Con las leyes que se han aprobado en Chile, que permiten que cualquier profesional pueda hacer clases en los establecimientos, lo que están preparando es que en las escuelas reemplacen los profesores que no se van a formar en la Universidad de Tarapacá por técnicos que van a preparar jóvenes para la minería. Hoy día el desarrollo minero requiere que no se estudie filosofía, que no se estudie historia, sino que requieren elementos técnicos para la gran minería.
que finalmente es lo que se está desarrollando hoy día con los proyectos privados que van ahora a abordar el tema del litio, ya no solamente el cobre. Entonces, cada vez que hay transformaciones en los modelos educativos que aparentan crisis, en realidad son reformas y transformaciones que está impulsando el gran empresariado para resolver sus propios problemas. Hace un tiempo atrás, Oscar nos comentaba, y aquí están nuestros compañeros de Chiloé que lo pueden ratificar, cómo, por ejemplo, en la isla de Chiloé hay colegios que son propiedad de las propias empresas salmoneras. Y finalmente los estudiantes que salen de esos liceos no tienen otro camino que trabajar en las empresas salmoneras, empresas transnacionales. Chile es uno de los países que compite a nivel mundial, ¿cierto?, con la exportación del salmón, y requiere no solamente una mano de obra que esté metida en la producción del salmón, sino que requiere una mano de obra un poco más calificada para poder competir a nivel internacional. Lo que no significa que eso se mejore en las condiciones laborales y en los sueldos de los trabajadores. Entonces, cuando a nosotros nos digan en Chile o cualquier parte de nuestros países que la educación tiene que ser apolítica, que tenemos que tener solo una mirada gremial o solo una mirada respecto a condiciones mínimas laborales, nos están mintiendo, nos están engañando intencionalmente. Porque al final lo que quieren es que los trabajadores de la educación, que el profesorado, que los administrativos, no pensemos, no tengamos opinión y finalmente no incidamos en los procesos educativos. Y eso es parte de lo que estamos convocados en este congreso, en este encuentro. Pero además también, en conjunto con identificar cuáles son parte importante de los problemas políticos del continente, que los imponen desde arriba, porque no son nuestros gobernantes. Hoy día nuestros gobernantes están mandatados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la UNESCO, que son los que les ponen condiciones a los gobiernos para implementar estos proyectos educativos o les cortan los financiamientos. Por eso vemos que el modelo chileno se empieza a reproducir por el resto del continente con facilidad, porque ese es el modelo del Fondo Monetario el que andan repartiendo y ofreciendo. Y son los ex ministros de Educación y funcionarios de los distintos gobiernos de turno en Chile que salen a vender y hacer las capacitaciones internacionales y a vender el modelo chileno. La evaluación docente, el sistema de voucher y todo lo que tiene que ver con la implementación de la privatización en Chile. Hoy día, lo mencionábamos ayer y solamente lo voy a comentar, tenemos las transnacionales que están sobre hoy día y controlando los colegios particulares subvencionados. Ya no son los empresarios chilenos, son transnacionales las que controlan cadenas de colegios, ¿cierto? Y son las transnacionales las que están controlando el currículum a través de aplicaciones que los mismos profes compran y descargan, como controlando los libros de clase. Las editoriales son todas españolas las que hacen los libros que utilizamos en las escuelas, por más que el Estado los regale, pero los libros se hacen fuera del país, ¿cierto? Y por lo tanto no tenemos ni un proyecto propio y al parecer tampoco tenemos un movimiento social que esté abordando esa problemática. Porque finalmente, cuando nos encontramos como trabajadores de la educación, nos encontramos para pelear por el bono, por la deuda, ¿cierto? Porque nos quieren afectar en uno u otro problema económico por lo general, ¿cierto? Pero no para hablar de la estructura de la educación. Y eso claramente es un problema. Porque a los dueños de todo esto le dan lo mismo si te dieron el bono, te lo pueden hasta pagar. El tema es que no les toque la estructura. Y por eso tenemos diferencias con algunas organizaciones nacionales en este país, que tienen como única agenda preocuparse de la deuda, de la cosita pequeña, y no pensar en la estructura. Y ese es el llamado también que estamos haciendo hoy día. Cuando hablamos de descolonizar la educación, tiene que ver con pensar políticamente la educación. ¿Para qué la están usando los dueños del poder y para qué la queremos usar nosotros? ¿O para qué necesitamos desde los trabajadores, desde los que tenemos nuestros hijos en la educación pública, ¿cierto? Y de lo que esperamos tener un país justo, ¿cierto? Y democrático en algún momento? Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Y eso no se lo podemos pedir a ningún gobierno. Esto no es un petitorio que le vamos a entregar a un gobierno. Necesitamos una educación democrática. Eso se construye en la sala de clase, se construye en el sindicato, se construye cuando hacemos proyectos contrahegemónicos, cuando creamos proyectos alternativos. Así se construye la democratización de la escuela, pero también de la sociedad. Y finalmente lo que tenemos que construir en nuestros países y a nivel continental es un proyecto educativo que represente los intereses de nuestros pueblos, no de Finlandia, como nos venden permanentemente como modelo a comparar. Y por lo tanto, esa tarea la tenemos nosotros, nadie más. Esto no es un petitorio, es una situación en donde nosotros tomamos una decisión. Y esa es la convocatoria y el llamado. Aparte de saludar a nuestros compañeros y hermanos internacionales, voy a ratificar el saludo a nuestros hermanos de Chile. Saludar fraternalmente con los que más trabajamos. Yo soy de Valparaíso, nuestros amigos de Citecoba, la dirigencia de Citecoba que están acá presentes, les pido un aplauso. Así también saludar a nuestros hermanos de la FENATREDUC que están acá de Chiloé, que vienen llegando, un tremendo trabajo que ya lleva 10 años, por lo menos 10 años.
de construcción también de sindicatos, de asistentes, de administrativos, de profesores, un espacio de unidad que se logró hacer en la isla de Chiloé, pero también que permeó a nivel nacional y que hoy día tiene una federación grande, sólida, que practica la unidad de los trabajadores de la educación. Saludar también a nuestros hermanos de CIPROEP de Viña del Mar, que está en la dirigencia, pero también nuestro compañero Haroldo, profesor jubilado, pero fundador del sindicato CIPROEP, con quien venimos construyendo hace bastantes años, ¿cierto?, esta idea de construir herramientas de lucha, ¿ya? Y que tenemos una tarea pendiente, y por eso lo cito a Haroldo, porque nosotros acá tenemos pendiente de organizar a los jubilados, porque todos los que estamos acá vamos para allá, algunos más, en menos tiempo que otros, y las condiciones de nuestros colegas hoy día, porque lo único que está visibilizado en Chile son los colegas de la deuda histórica, ¿cierto? Porque es un daño gigantesco que se le hizo y lamentablemente nuestros colegas se están muriendo sin que les paguen la deuda. Pero la realidad cotidiana del resto de los jubilados no se visibiliza. Y hoy día nosotros necesitamos organizar a los trabajadores de la educación jubilados, porque finalmente hoy día, voy a tirar cifras así, una cifra bien concreta. Mi padre, profesor, toda la vida profesor de educación básica, terminó sus últimos años como director de escuela, un sueldo de 1.600.000 pesos. Se jubiló y al mes siguiente empezó a recibir 300.000 pesos. Esa es la realidad. Así de dura. Y en algunos casos peor. Por lo tanto, la necesidad de organizar este espacio es fundamental. Acá nos acompaña Leoncio del Perú, que es presidente del sindicato de jubilados y cesantes de Lima. Necesitamos aprender también de esa historia de lucha de quienes dieron las peleas antes que nosotros, porque todo lo que estamos diciendo acá no lo inventamos nosotros. Nosotros simplemente estamos tomando la posta, que durante 30 años, después de la dictadura, la Concertación trató de ocultarlo, levantaron dirigentes títeres durante años para contener el movimiento social, y hoy día tenemos la tarea y la necesidad de aquí en Chile reconstruir movimiento obrero, reconstruir movimiento popular, porque no hay. ¿Hay sindicatos? Sí, pero eso no significa que haya movimiento sindical, porque hoy día el movimiento sindical es pura burocracia sindical. Hoy día necesitamos construir sindicatos de clase, que apuesten finalmente a desarrollar un programa de lucha de la clase trabajadora, no de mi gremio, no de mi empresa, no de mi parcelita, sino que para la clase trabajadora. Ese es el desafío, eso es lo que esperamos avanzar en estas conversaciones y discusiones, y por lo tanto, bienvenido a esta segunda jornada del Congreso por la Descolonización. Muchas gracias por estar acá, y como venimos diciendo ya desde el 2015, cuando fundamos el CERPE Chile, hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que la única tesis válida, después de escuchar a todos los compañeros y compañeras que han hablado, es que la revolución social es posible y que el modelo no se va a desmontar si no es por la acción gregaria de cada uno de nosotros, poniéndome por delante del modelo y contra el modelo. No hay otra tesis, porque no hay otra posibilidad. ¿Ah? No hay otra posibilidad. El capitalismo o la barbarie. Pues la única solución es el socialismo. Ante la barbarie. Y esa es la única tesis posible. No existe otra. De los 235.000 docentes que hay en Chile, el 70%, 72%, es la fuerza motriz femenina del magisterio. Por lo tanto, en Chile, cada acción que se llegue en contra del modelo educativo, cuando afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, es una afección de género. Y frente a eso hay que tener claridad. Porque el mismo 72%, ¿saben ustedes? Lo publicó los diarios a raíz del encuentro de la UNESCO acá en Chile, en el mes de febrero, es el mismo porcentaje en Latinoamérica. El 72% son mujeres. ¿Cómo nos levantamos frente a eso? ¿Cómo construimos organización social, organización sindical frente a eso? Es el llamado que estamos haciendo hoy día, para hacer posible la revolución social. Nosotros tenemos un pequeño modelo, súper humilde, pero que nos ha ayudado. Primero, nosotros tenemos que tener intención política declarada. Esos profesores neutrones y neutrales, como dice el poema de Benedict, nos sirven para la realidad que hoy día estamos viviendo de precarización total y de territorios de sobrevivencia, de territorios que son prácticamente el resultado y el resabio de un capitalismo feroz que hoy día nos tiene sumido en esto. Nosotros somos una organización que partió siendo un sindicato,
Y poco a poco nos fuimos organizando para transformarnos en lo que hoy día es Azote. Inicialmente éramos profesionales y entonces encontramos el encuadre perfecto para que aquellos trabajadores de la educación que ven en el sindicato una caja de compensación como esta, como la araucana, opten o siguen en otro tipo de sindicatos que ofrecen eso, o pasan a un sindicato de lucha como el nuestro. Nuestro sindicato es un sindicato de lucha. Y los trabajadores deben saberlo, y las trabajadoras deben saberlo, porque no pueden creer que aquí van a venir a resolver el problema de la habitabilidad que no les da el modelo a través de su sueldo. Los sindicatos no pueden ser eso. Es un sindicato de lucha que se construye sobre la base esencial de la convicción revolucionaria que debemos tener para poder cambiar el modelo. Sin eso no hay posibilidad. Por cierto, tenemos también muchos trabajadores y trabajadoras que están en el sindicato porque de alguna manera les defienden su fuente laboral y lo instrumentalizan, por lo tanto. Pero hay que ser paciente para ser profesor, hay que ser paciente para ser trabajador de la educación, de lo contrario no se obtienen los logros que uno espera obtener de nuestros estudiantes, y debemos ser pacientes también con nosotros mismos. Y en ese sentido, para nosotros es súper importante ser paciente con los compañeros y compañeras, lentamente, de a poquito. Esto va a ir decantando en, no una masa crítica sindical, porque creemos que el concepto de masa crítica es como medio despersonalizado. Nosotros buscamos una esencia sindical, la vainilla del sindicalismo. Los queques están hechos le echan esencias de vainilla, ¿lo han visto? Ese olor que tienen los queques, los pasteles, nosotros queremos eso en el sindicalismo. Si hay algo que le falta a la teoría, es calle. Y hoy día la teoría debe dotarse de lo que en los territorios está ocurriendo. Nuestro sindicato, Azote, es un sindicato originalmente pensado de funcionarios y funcionarias, y nosotros lo cambiamos por la doble T de trabajadores y trabajadoras. Porque el concepto funcionario hace referencia a la acción que tengo yo dentro de la escuela y me despersonaliza de las otras acciones, que no son las docentes, por ejemplo, o que no son las de los asistentes de la educación. De ahí que cuando se acuñó el concepto gremio en tiempos del gobierno militar, evidentemente los cuerpos colegiados de los profesores y las profesoras terminaron siendo un aparato, finalmente, que como ha dicho muy bien Michael, es un aparato que solo resuelve cuestiones mínimas y no lo que está de fondo, que es el modelo que hoy día tenemos. De ahí que nuestra convicción es por un sindicato, un sindicalismo de trabajadores y trabajadoras. Hoy día la CUT concentra a cerca de 1.200.000 trabajadores en 3.000 sindicatos. Pero hay una fuerza laboral chilena de 10 millones de trabajadores y trabajadoras. Solamente la CUT concentra esa cantidad y otras centrales concentran algo parecido. Pero finalmente no pasan de los 2.400.000. Y hoy día la CUT, una central entreguista, que está administrando la rutina sindical del Estado, no tiene mayores logros que los que efectivamente hemos podido ver este último tiempo, que no son prácticamente nada. Entonces, frente a eso, frente a esas direcciones políticas, nosotros proponemos algo distinto. Parafraseando a Schumacher, no sé si está muy adecuado decirlo acá, pero lo pequeño es hermoso. Para nosotros es fundamental partir de un sindicalismo radicado en los territorios y en la población. Así sea chiquitito, así sea de 20, 30 personas, pero empezar a avanzar con la población, y esa es nuestra tesis, con la población en la consecución de demandas colectivas que de alguna manera den cuenta de las necesidades del territorio. El sindicato, y nuestra tesis hoy día, es un espacio que debe abrirse a todas las otras experiencias posibles del territorio, porque el sindicato, negociando solo lo que dice relación con su expertise, que son los derechos laborales, lamentablemente es cooptado por el gobierno y por las estructuras o las matrices del gobierno,
Toda vez que cuando se sienta uno a una mesa con ellos, se sienta para que acá, y nos ha pasado con Maite, nos den explicaciones de por qué no hay plata o de por qué la plata no llega. Y entonces frente a eso no nos queda más que decir, chuta, si no hay plata no hay nada. Nuestro sindicato hace un mes atrás acompañó la revuelta de estudiantes de una escuela que lleva hasta el día de ayer un mes paralizado. ¿Por qué? Porque las salas se llueven, porque no hay vidrios, porque no hay internet. Todo esto que nos piden en el ministerio es por internet. No hay recursos para hacer clases. Y hoy día tenemos una debacle en la que no es posible seguir manteniendo la educación en esas condiciones. Y entonces, ¿quiénes se movilizaron primero? ¿Quién creen ustedes? Los estudiantes. Los estudiantes, dando el ejemplo. El torniquetazo, el mochilazo, y hoy día le han pegado el SLEP Gabriela Mistral porque no hay condiciones dignas de habitabilidad dentro de la escuela. ¿Y quiénes tuvimos que poner a defender a los cabros? Los trabajadores, y no todos. Y hemos aguantado un mes en esa experiencia. Vamos a dejar de hacer, vamos a provocar que esto pase. Esa es nuestra función. No hay otra. No tenemos otra posibilidad. Más que la rebeldía organizada y sistemática, la subversión del orden. Ser profesor en estas condiciones hoy día, en las que nos tiene sometido el capitalismo, vayan entendiéndolo todo el mundo, requiere de actores sociales subversivos frente al modelo. De otra forma, no es posible sacarle el peso a eso. ¿Se acuerdan de la frase, la lucha da lo que el patrón niega? Bueno, nosotros la agarramos y pusimos la lucha da lo que el SLEP niega. Y nuestro sindicato, que es un sindicato de lucha, que se llama SOTE, es un sindicato que promueve no tener más miedo. Promovemos eso. Vamos y subvertimos el orden en las escuelas. Somos 5, tenemos cualquier pana para hacerlo. Pero finalmente, uno dice, ¿cuándo hay más gente? A veces hay más gente. Pero tenemos una función militante, como militantes de un sindicato, que nos obliga a tener que asumir esa responsabilidad. Cualquiera sea el costo. Y hasta ahora, mis compañeros, allá está Pablo, han actuado intachablemente. O sea, hay costos, pero hay que pensar que el sindicalismo no puede seguir siendo la rutina sindical. O se transforma en un sindicalismo militante, o esta cuestión se muere porque la destruye el Estado. La destruye el Estado, que representa los intereses del capitalismo y del neoliberalismo. No porque lo haya dicho Marx, sino porque esto es la evidencia que tenemos hoy día. ¿Cómo luchamos frente a eso? Sí, ustedes dirán, pero es contradictorio porque ustedes se sientan con los ministros. Claro que nos sentamos con los ministros, a decir esto mismo. A decir esto mismo, a ser consecuente ahí también. Porque de alguna u otra forma vamos a tener que buscar la manera de obtener todos los insumos que tiene el Estado, que son conocimiento puro, para poder efectivamente desde adentro destruir la cuestión. No queda de otra. Y entonces frente a eso, nuestra organización ha hecho todo este tipo de trabajos que en 2 años pasó de tener, porque esto es una cuestión de convencimiento. Cuando uno habla con convencimiento va a convencer. En 2 años pasamos de tener 200 trabajadores y hoy día tenemos 600. Solo poniéndole el pecho a las balas, solo siendo derechos con la gente, solo levantando las demandas, ya no por sector, sino porque efectivamente para poder vivir hay que tener conciencia de qué es para nosotros una vida digna, y el sindicalismo debe promover eso, la vida digna de las personas. Por lo tanto, ninguna demanda puede quedar fuera. Ninguna. Ni la de los jubilados, ni la de los estudiantes,
ni las demandas de casas dignas para los trabajadores y trabajadoras, ni las demandas de los y las migrantes. Entonces, hay un sentido común detrás de todo esto. Y yo he tratado de decir cuáles son. He deambulado por estos sentidos comunes. Estamos hoy día también promoviendo la acción directa de masas de parte de todos y todas las trabajadoras cada vez que haya que levantar una demanda. El triángulo de las Bermudas para el capitalismo será la acción directa de masa, la gestión comunitaria de los territorios y la despatriarcalización. Ese triángulo de las Bermudas hará que el capitalismo sucumba, hará que el capitalismo desaparezca, con la convicción detrás, por cierto, pero este triángulo de las Bermudas para nosotros, hoy día, de acuerdo al análisis que hemos realizado como organización, debe tener estas tres patas. No hay que tenerle miedo a la acción directa de masa. El que crea que es del anarquismo que pone bomba, fuego. Pero la acción directa de masa hoy día, ¿saben en qué consiste en nuestra escuela? En poner globos negros. Hemos reducido la historia de la acción directa de masa a globos negros. Y apenas aparece un globo negro en el portón de la escuela, aparece el SLEP queriendo conversar, negociar, no pongan más globos negros. Claro, hay otras acciones, por cierto, y habrá un momento para evaluarlas. Pero por el momento, esas acciones deben comenzar a ser parte de la acción general de los trabajadores y trabajadoras para empezar a movilizarse. Creemos que ese es el camino. Y esperamos que en ese camino nos encontremos, como decía Miguel Hernández, hasta que una nueva ola de la historia nos levante. Bien, gracias compañero y compañeros. Departamento de Guatemala, SMG. A cada una de las delegaciones y los ponentes de los distintos países presentes que conformamos la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. En Guatemala, el Popol Vuh, un libro sagrado de los mayas quichés, nuestros ancestros en Guatemala, expresa: que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no seamos uno, que no seamos dos, sino todos. Estas expresiones de base cultural y comunitaria construyen desde la diversidad plural, histórica, ideológica y espiritual prácticas organizativas distintas a las establecidas que se reconocen y potencian a partir de la cotidianidad, articulando esfuerzos para transformar todo aquello que les afecta, debilita o destruye como individuos o como colectivos. Porque el magisterio también es pueblo, porque el magisterio también sufre por el alta al precio de la canasta básica, sufre por el alza al precio de los servicios como el agua, la electricidad, sufre por la privatización de la salud, la privatización de la educación. Y es así como queremos resaltar que en Guatemala y en algunos países más de América hemos vivido por muchos años en un estado monocultural, donde una minoría ha impuesto su cultura o sus políticas sobre las mayorías para dominar y oprimir a nuestros pueblos originarios o a la clase obrera, a través del despojo, la explotación, el racismo, la tierra arrasada, el colonialismo, la violencia, el clasismo, el genocidio, porque en Guatemala sí hubo genocidio, criminalización, persecución judicial, cárcel. Y es por ello que debemos encaminarnos nosotros entonces a establecer un Estado plurinacional, a través de la construcción de alternativas desde la resistencia de nuestros pueblos y de nuestras organizaciones de clase. Como Sindicato de Maestros de Guatemala, creemos firmemente en la formación y en la unidad para fortalecer el liderazgo de mujeres y hombres de nuestros 4 pueblos en Guatemala.
no solo para conocer y analizar nuestras problemáticas, sino también para participar en los espacios de toma de decisiones del Estado guatemalteco y su institucionalidad. Ser parte de la auditoría social y principalmente para reivindicar y dignificar a los trabajadores, a los jubilados, a la niñez, a las comunidades, a los territorios que han sido oprimidos y reprimidos por los gobiernos dictadores del pasado y ahora por los gobiernos corruptos al servicio de la oligarquía y de los organismos internacionales que buscan acabar con nuestros recursos naturales, buscan acabar con nuestra economía, nuestro desarrollo, incluso socavando nuestra soberanía y nuestra democracia. Recordemos, en Guatemala, la unidad del pueblo, entre ellos maestros, obreros, estudiantes, campesinos, trajo un desarrollo entre 1944 y 1954 con los 10 años de primavera. Vivimos una etapa de desarrollo para la clase trabajadora y pobre, disminuyendo en un gran porcentaje el analfabetismo, creando el Código del Trabajador, el Seguro Social, promoviendo la libertad sindical, promoviendo la reforma agraria, razón por la cual fuimos invadidos y atacados bajo el argumento del comunismo para acabar con los líderes que dirigían dicho desarrollo, asesinándolos, torturándolos, desapareciéndolos y exiliándolos. Ante lo citado y conscientes de nuestra actual coyuntura nacional e internacional, incluyendo actualmente la cooptación de nuestro sistema de justicia, por el cual ahora muchos de nosotros como líderes sindicales, como defensores de derechos humanos, defensores de los recursos naturales, defensores de la democracia, ahora ya no solo se nos asesina, sino también se nos criminaliza y persigue judicialmente. Y esto, compañeros, no está sucediendo solo en Guatemala. También sucede en otros lugares como en El Salvador, en Panamá, en Perú, entre otros. Ante ello, como organizaciones sindicales y sociales, hemos empezado a vincularnos con otras organizaciones magisteriales y comunitarias para promover escuelas de formación sindical y política, escuelas de educación popular, porque sabemos que la formación es el camino y ya veíamos el ejemplo anteriormente con la ponencia de Wincho. Sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo lo tenemos que hacer, y es acá donde nosotros hemos vinculado con estas organizaciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cabe resaltar, también sus líderes y sus defensores están sufriendo persecución judicial y denunciamos que los están criminalizando por defender la autonomía de la única universidad pública de Guatemala que se encuentra cooptada actualmente por el usurpador Walter Mazariegos, un vil servil del pacto de corruptos en Guatemala. En estas escuelas tratamos de formar nuevos liderazgos ante la necesidad de organizarnos conjuntamente como pueblo para defender nuestros derechos que han sido violentados durante muchos años. Y es así como nos satisface mucho ver que en otros países como Chile están transmitiendo este conocimiento, están transmitiendo este sentido de lucha del pueblo, porque eso es lo que tenemos que hacer en América: formar a nuestros cuadros medios, formar a nuestra juventud, formar a nuestra niñez, para que cuando nosotros ya no estemos, ellos sigan con la lucha. Posiblemente nosotros ya no veamos el resultado, pero estamos sembrando esa semilla en esa juventud, y esa formación de cuadros medios es importante para continuar por la defensa del pueblo.
considerando que el área de acción sindical es la que ha experimentado un menor desarrollo en los últimos años en Guatemala, comparado con otras organizaciones sociales, como lo demuestran los datos de estudios realizados, donde se evidencia que en Guatemala, de más de 7 millones de personas en edad laboral, únicamente hay un 3.8% de personas sindicalizadas. En el caso del magisterio particularmente, hay un sindicato patronal que ha sido señalado nacional e internacionalmente por actos de corrupción e impunidad y que se ha dedicado a defender a los 3 gobiernos anteriores al actual. A través de ello hemos perdido nuestra carrera magisterial en las escuelas normales, donde fuimos formados muchos de nosotros como maestros con conciencia social. Estos gobiernos nefastos que han reprimido a quienes nos atrevemos a denunciar y exigir justicia ante las acciones ofensivas del capitalismo y sus nuevas formas de explotación, mientras nuestros pueblos siguen sumidos en la precariedad y la pobreza. Es por ello que en el marco del Congreso Internacional por la Descolonización de la Educación se hace necesario el llamado a las organizaciones que conformamos la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, para unir esfuerzos en las problemáticas que ya hemos escuchado que tenemos en común, para constituirnos como una organización sólida en América y que incida en la defensa del sistema de educación público a través de una posición política que enfrente al capitalismo neoliberal que pretende seguir agrediendo a nuestros pueblos con políticas antiobreras y antipopulares. Es importante destacar que los acuerdos son fundamentales para construir la patria que un día soñó Morazán, que un día soñó Bolívar. La unidad debe de prevalecer. Las traiciones no pueden ser toleradas. La formación política e ideológica debe ser un pilar importante para que aquellos y aquellas que deseen sumar se integren a la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, con capacidad para dialogar y construir en defensa del movimiento obrero y popular. A quienes actuemos en contra o a espaldas de la clase trabajadora, no podemos, no debemos integrarlos. Por ello, es urgente construir desde la conciencia de clase, no desde un discurso de victimización, sino que debemos trascender a la toma del poder como lo ha demostrado Honduras. Concluimos entonces que se debe orientar y potenciar la participación de mujeres y hombres jóvenes para garantizar el futuro de nuestras organizaciones y las luchas por la igualdad de derechos como clase trabajadora, como pueblo. Proponer espacios para la construcción de conocimientos, saberes y experiencias desde lo colectivo, para romper con las acciones neoliberales, mercantilistas y colonizadoras impuestas en los sistemas educativos públicos, que solo preparan a las personas para ser trabajadores de un sistema explotador. Conectar la realidad de nuestros pueblos desde la organización popular, cultural y sindical para fomentar aprendizajes significativos y soluciones a través de la toma de decisiones y la participación activa que promueva la autogestión y la autonomía de las comunidades con pertinencia local y cultural. Cambiar paradigmas en lo organizativo y formativo para fortalecer el pensamiento crítico, creativo y transformador en la toma de conciencia de una realidad social, política y económica, porque el magisterio también es pueblo, y porque el pueblo unido jamás será vencido.
pueblo unido jamás será vencido. Gracias, compañeros. Bolivia, muy conocido como un Estado plurinacional y conocido por su comandante Evo Morales Ayma. Bolivia, no sé si es una gran ventaja que tenemos casi el 85% de indígenas de las diferentes nacionalidades y históricamente sometidos. Y una de las naciones más sometidas y queriendo exterminar fue los aymaras, hasta que han tenido que inventarse una guerra con Paraguay para hacernos desaparecer. A pesar de eso, no pudieron. A partir de 1955, recién se universaliza la educación para los indígenas. Antes a esto no había educación y a partir de esto hay maestros para los indios, y son los maestros rurales. Y hasta este momento tenemos dos grupos de maestros. Un maestro urbano, que está dedicado a trabajar en centros más poblados, que tienen mayor comodidad, y los maestros rurales, que son para los que vayan a los indios y que pueden enseñar a leer o escribir o contar los números hasta ahí. Pero este maestro rural es el que empezó a entender la importancia de la educación. Por eso es que yo diría, todo este proceso revolucionario que vivimos es gracias a los maestros rurales. Porque los maestros rurales nos hemos incorporado a las comunidades y en las comunidades hemos empezado a socializar de por qué estuvimos como estamos. Y de verdad que yo veo, y nosotros vivimos pues ese momento de éxtasis que explicaba Huincho, cuando asume por primera vez un indígena, y estamos hablando de nuestro gran comandante Evo Morales Ayma, del 2005, y ahí cambia la situación absolutamente para todo. Nosotros antes a esto permanentemente teníamos inclusive ya en nuestro calendario escolar nuestros paros, huelgas, bloqueos, huelgas de hambre, todas las medidas. Pero nunca conseguíamos casi nada. Aumento salarial del 1%, eso después de luchar todo un mes, 2 meses. Pero cuando asume nuestro hermano Evo Morales, y ahí inclusive se puede ver que en una de las gestiones, la Central Obrera Boliviana, nosotros tenemos una institución que aglutina absolutamente a todos los trabajadores, es la Central Obrera Boliviana. Y la Central Obrera Boliviana, como máxima aspiración, pide el 8% de incremento salarial. Caramba, es una gran aspiración. Pero ¿qué hace Evo? Evo dice, se equivocaron. No es el 8%, es el 13%. Y los dirigentes quedamos pasmados porque la máxima aspiración había sobrepasado la decisión de nuestro hermano Evo Morales. Y en temas de educación, el maestro estaba pagado por 72 horas y se trabajaba más de 120 horas, inclusive doble jornada. ¿Qué hizo hermano Evo? Dijo, al maestro se tiene que pagar las horas que trabaja. Pero bueno, empezamos a ascender, de 72 horas a 92 horas, 100 horas, 108 horas, 112 horas, 120 horas, y todavía tenemos una pequeña brecha que teníamos que concluir. Y algo así, la derecha, la oligarquía, no nos ha perdonado. Al hermano Evo le quieren muerto que vivo ahora, porque es el hombre más peligroso, no solamente en nuestro país, sino es una referencia internacional. Y bueno, hemos avanzado en temas de educación, teníamos casi el 30% de maestros interinos, se acabó con los maestros interinos, al 100% de maestros titulados. Tenemos
una institución exclusiva de formación de maestros, no se forma en universidades, sino en las normales antes, ahora en escuelas superiores de formación. La formación era técnico superior, ahora es a nivel licenciatura. Tenemos una propia universidad, que es la Universidad Pedagógica, donde el trabajo en posgrado continúa, maestría, doctorado, diplomados, quiere decir. Entonces, eso es lo que pasa, pero acá es importante algo, una decisión política. En 2006 se empieza con la gran transformación de la constitución política del Estado de nuestro país. Ahí es donde se incorpora, reconociendo las 36 nacionalidades. Se incorpora la participación como nunca de las mujeres. En eso tenemos que ser, y somos muy orgullosos, porque en Bolivia existe la paridad en espacios políticos. Tenemos 50% en la Asamblea Legislativa, estamos hablando de diputados, 50% varones, 50% damas. En los senadores, de la misma manera, en las alcaldías, concejales, asambleístas departamentales, en todas, paridad y paridad. Bueno, eso es un salto muy importante. Ahora eso ha generado en nuestros estudiantes, imagínense ahora, después de que tenemos este detalle, resulta que al estudiante se le bonifica. A los mejores estudiantes de la promoción de cada año se le bonifica. Y es no solamente al varón o los primeros, sino es un varón y una dama. Ahora resulta, producto de todo esto, resulta que las damas ya nos han ganado. ¿Verdad? Tenemos la mayor cantidad de estudiantes que ocupan el primer lugar, mujeres. Entonces, pues, es muy interesante lo que está pasando en el mundo. Bueno, aquí tenemos que indicar algo en temas ahora de educación. ¿Qué está pasando? Tenemos ahora para poder recuperar los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas originarios. Y para eso tenemos dos currículums. Un currículum que es el currículum diversificado. Eso está relacionado con la intraculturalidad de las 36 naciones. Los aymaras, su propio currículum. Pero tenemos un currículum base, o sea, general, todo el país. Esto ya es para desarrollar la interculturalidad. ¿Y cómo planifica el maestro? Armoniza entre el currículum diversificado y el currículum base. Armoniza, dependiendo en qué espacio se encuentra trabajando el maestro. Tenemos todavía mucho que avanzar porque es un desafío, no es sencillo en este momento. Hemos estado en estos avances porque en este momento solamente hemos logrado 3 currículums, o 3 currículums diversificados, de los aymaras, de los quechuas y de los guaraníes. Nos faltan las otras nacionalidades y en eso se estaba trabajando y algo así viene el golpe de Estado. Quiero indicar también de que tenemos una educación descolonizadora. En ese marco está relacionado esto, o sea, de recuperar los saberes y conocimientos nuestros, propios, pero no dejando el conocimiento universal, sino tiene que haber un diálogo de estos saberes y los conocimientos universales. Estamos desarrollando, estamos en ese debate, y resulta que los cambios en este momento de gobierno realmente nos está perjudicando bastante. Primero el golpe de Estado, como ustedes saben muy bien, por la ultraderecha, y luego por un gobierno traidor. Y resulta que este gobierno traidor se ha descarrilado y por lo tanto se fue por otro lado. Ha empezado a corromper a los dirigentes, tiene que comprarlos, prebendalizarlos, y hay dirigentes que están ahí totalmente ya no representan a sus bases. Entonces ahí tenemos serios problemas. Estuvimos avanzando en temas de construcción de infraestructuras, cualquier cantidad de unidades educativas construidas,
similares a una universidad, ¿no? Pero falta mucho. En temas de equipamiento, a cada maestro una computadora, pero eso ya fue hace mucho. Para cada unidad educativa, para colegios, su laboratorio de física, química, biología, geografía. Pero con este gobierno se estancó absolutamente todo. No tenemos ahorita casi nada de avance, más bien un retroceso. Quiero indicarles también en temas de salario, el maestro, tenemos 7 categorías. Empezamos de quinta a la inversa, cuarta, tercera, primera, 0, mérito, que llegaría a ganar más o menos en el lugar que se le paga horas trabajadas, horas pagadas, más o menos $1,200, se estima. Y el maestro iniciante, más o menos llegaría a ganar como $500. Pero allá la vida, para un poco yo eso me gustaría, y voy a consultar a los compañeros cómo va la vida. Nosotros tenemos, para un poco hacer comparaciones, un almuerzo del pueblo nos llega a costar no llega a costar ni $1. $2 ya eso es en los lugares ya medianamente lujosos. Entonces, eso es un parámetro para darnos cuenta, ¿no? Y la renta de jubilación tenemos más o menos alrededor de $777, más o menos llega a ser ahora el que ha cumplido absolutamente con parámetros de edad, de aporte, con todo eso. Pero ahí sí tenemos problemas ahora. Se ha nacionalizado, ¿no?, en una gestora. Pero resulta que ahora, por las malas decisiones de nuestro gobierno, estamos con problemas. Metieron la mano en estos aportes. Y como los dirigentes de la Central Obrera Boliviana están cooptadas, compradas, en este momento estos señores van a tener que pagar muy caro. Porque se habla de unos $700 millones que habrían sido retirados de los aportes de los trabajadores para poder aguantar en este momento, porque realmente estamos muy mal económicamente en Bolivia ahora. El cambio del dólar es oficialmente 6.96 bolivianos, pero resulta que con ese precio no encontramos en ningún lugar. El dólar en este momento ha llegado a costar 10, 11, hasta 15 bolivianos $1. Entonces imagínense, ya no hay control, no hay dólares, subió la canasta familiar y al maestro lo que ganaba en este momento no le alcanza, porque hay lugares muy alejados donde tiene que llegar y por eso estamos con grandes problemas y esperamos no resolverlo en las elecciones que ya viene en la siguiente gestión. Entonces, nuestro hermano Evo Morales en su momento decía, estamos mal. Pero ahora sí comprendo cuando decían, no nos perdonan, no solamente la oligarquía boliviana, ahora se han unido todas las oligarquías. Estamos avanzando. ¿Y qué queremos ahora? Recuperar nuestro gobierno. Estamos seguros que vamos a recuperar porque imagínense que nosotros no pagamos absolutamente a nadie, no prebendalizamos a dirigentes, peor todavía a nuestros hermanos que son del pueblo, no como este gobierno. ¿De dónde prebendaliza? Mira, fíjense lo que está haciendo. A los funcionarios públicos le están obligando para concentraciones masivas. A los funcionarios públicos le están chantajeando, si no van a esa concentración, van a ser despedidos al día siguiente. Además le están extorsionando. ¿Por qué? Porque tiene que aportar de su salario 1, 2, 3 veces al mes, y creo que muchos quedan sin el salario que por lo menos tiene que llevar a su hogar. Fíjense, ¿para qué? Para prebendalizar, pagarles a estos dirigentes corruptos. Entonces la gente empezó a reaccionar.
reaccionó realmente inimaginable. Buenas tardes a todas, también a todos. Desde Honduras, peleando contra el modelo, eso sí. Porque nosotros somos la contradicción de todas las quejas que han venido acá. Ayer los compañeros se quejaron, hoy los compañeros se siguen quejando, mientras que nosotros los hondureños estamos en una fiesta esplendorosa, linda y rica experiencia, producto de que aquí en la espalda creamos, después del golpe de Estado, un instituto político, que le dimos fortaleza, que le defendimos sus votos en las urnas y que hoy es el gobierno. Y que es la expresión política que nosotros construimos en las calles y en la lucha, hoy el gobierno y nos está complaciendo con todo aquello que hemos venido peleando contra la dictadura de 12 años, ¿verdad? Y que nos arrebató las conquistas magisteriales y que en este proceso entonces la compañera presidenta, la primera presidenta o la única presidenta hasta ayer de América, ¿verdad?, nos está compensando. Entonces nosotros venimos a hablar casi al revés de lo que los demás están haciendo. Recordemos primero que todo este proceso que está ocurriendo ahorita, que nosotros estamos impulsando a nivel de América Latina, no es otra cosa, compañeros, no nos perdamos, es lucha de clases. Si nosotros creemos que somos privilegiados porque somos profesores y por un préstamo compramos carrito y estamos pagando la casa y que por eso ya no somos proletarios, estamos extremadamente confundidos. Seguimos siendo proletarios. Solo hay dos clases sociales, el yunque y el martillo. Claro, estamos luchando para dejar de ser yunques y ser martillos y construir una nueva sociedad. Pero por ahora somos proletarios y vivimos única y exclusivamente de la venta de nuestra fuerza de trabajo. Y no nos perdamos. Con la llegada del libre se ha activado toda la ultraderecha, no solo de Honduras, de América Latina. Y los tenemos nerviosos en Honduras. Y ellos nos tienen nerviosos a nosotros también. No lo vamos a negar. Pero estamos en el proceso de la lucha y que tenemos que construirla para ganarla, ¿verdad? Igual que en toda América, esa ultraderecha está financiada por la Embajada del Imperio porque ven amenazados sus intereses en la región. Claro, no somos un gobierno perfecto hablando de sociología, pero estamos construyendo el socialismo de nuestra manera, pero lo estamos construyendo. Con moles y bemoles, con altas y bajas, pero estamos construyendo nuestra propia sociedad. Y eso le molesta al imperio y le afecta al modelo. Por eso vivimos una lucha fuerte. ¿Les duele a estas personas que la presidenta haya aumentado el presupuesto de educación? Y les duele en el alma, ¿por qué? Porque estuvieron abandonadas la educación. Por toda la narcodictadura que se vivió en Honduras por 12 años, estuvieron abandonadas la educación. Pero no le cabe a estos agentes neoliberales en su deformada cabeza, a los oligarcas criollos, les duele, pero les duele mucho que nosotros, los dirigentes magisteriales, estemos administrando la educación. No es que somos perfectos o que tenemos un montón de títulos o todas las situaciones, no, yo soy un profesor de comunidad rural en Honduras, soy un profesor de aula, pero la compañera presidenta creyó que por primera vez en la historia la dirigencia magisterial debería de dirigir la educación para ver si así es cierto lo que andamos preguntando. ¿Quiénes somos los que hablamos de educación? Los profesores, tenemos un montón de hipotes en las espaldas todo el tiempo. Sabemos nuestras necesidades, somos profesores, sabemos qué ocupamos, sabemos qué necesitan nuestros centros educativos. Entonces digo la compañera presidenta, probemos pues con la dirigencia magisterial.
Después de 2 años, 9 meses, más o menos, no ha habido en Honduras, por primera vez en la historia, una huelga, ni una movilización. Entonces, bueno, ¿y cómo es la babosada? Que los profesores ya no van a la calle. Si estábamos acostumbrados al tercer mes de gobierno, ya estábamos en las calles exigiendo nuestros derechos. Bueno, simple. Como nosotros sabemos las necesidades, y nosotros sabíamos qué era lo que andábamos buscando en las calles, la compañera presidenta nos llamó a la mesa del diálogo. Digo, ¿qué ocupan? Bueno, ¿qué es lo primero que ocupamos los profesores? Dinero. Que nos paguen, pues. Entonces, dijo la presidenta, vamos a sentarnos, nosotros no negociamos, porque no tenemos pulpería. Nosotros nos sentamos en la mesa del diálogo. Entonces, en la mesa del diálogo hicimos nuestras propuestas, recibimos propuestas, pero lo más bonito de la primera historia fue que hicimos una propuesta de reajuste salarial como dirigencia magisterial. Bueno, ya ahí yo ya andaba con el otro sombrero, que era el de viceministro. Pero andaba con los compañeros dirigentes magisteriales. Entonces le dijo la presidenta a la ministra de Finanzas, oiga, Rixi, lo que están pidiendo los profesores, eso no era lo que nosotros teníamos pensados para ellos. No, le dijo Rixi. Pues póngale lo que nosotros teníamos pensados para ellos. Nosotros pedimos menos de lo que ellos nos estaban dando. Pero es nuestro partido, es lo que nos costó. Por eso también tenemos que ir nosotros orientándonos a ver de qué forma tenemos posicionamientos políticos no errados, eso sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso le molesta a las oligarquías. Eso le molesta a la ultraderecha. Que los obreros de la educación estemos bien. De hecho, también quiero decirles que ya nuestra compañera presidenta presentó al Congreso Nacional el presupuesto nacional, y en el cual para el año 25 se prevén 14.000 millones de dólares para reajuste salarial del magisterio y los trabajadores de la educación. Ojo, pero eso le molesta a la burguesía, que nosotros tengamos buenos salarios. La situación en Honduras es tal que la narcodictadura eliminó las escuelas normales. Actualmente hemos refundado 8 escuelas normales bilingües y estamos trabajando con ellas. Estamos reabriendo las escuelas normales y los compañeros van a poder trabajar, ¿verdad? Y después continuar sus estudios. Estamos luchando con la oligarquía por una jubilación digna. Nos robaron la jubilación digna en tiempos de la narcodictadura. La compañera Xiomara junto a la dirigencia magisterial presentamos al Congreso Nacional una propuesta de reforma que tiene toda la oposición de la derecha que dirige el Congreso Nacional, pero en la calle vamos a lograr esa victoria, porque aparte es una promesa y un compromiso de la compañera presidenta. Y no les digo qué, digamos, entre unas cosas, la ley actual dice 59 años de edad, nosotros estamos proponiendo 55. Pero si usted quiere jubilarse después por cada año que usted postergue, le vamos a dar 3% más de jubilación. Al final se va a poder jubilar con un monto máximo del 90%, ojo, traído al valor presente. Entonces ahí va el costo de vida, la inflación y todo eso, y al final nos terminamos jubilando con un 110% del salario actual. Eso no le gusta a la oligarquía. Y aparte de eso, ¿por qué se opone la oligarquía? Porque le quitamos a los bancos. En la narcodictadura pagaban 2.4 de interés por los pistos del imprenta. La última negociación hace 3 semanas. El banco que quiera nos paga 15% o no se lo damos. Ahora están en contra de nosotros porque estamos cambiando la currícula educativa. Porque estamos refundando la educación. Y eso les molesta porque estamos planeando en nuestra nueva currícula hondureños pensantes, capaces de discernir, que puedan saber cuando lo estamos engañando, especialmente los políticos.
Entonces nos están bombardeando. ¿Y cuál es el pretexto que tienen? Que nosotros queremos meter en la currícula, imagínense, torpe, bruto, educación sexual. Y de que es ideología de género. Por ahí nos atacan si tienen invertido un montón de dinero en organizaciones de la sociedad civil que ellos nombran, que nosotros le atacamos, a las iglesias. Ya las iglesias ya se movilizaron. Y termino con esto, para despedirnos con una frase del general José Francisco Morazán Quesada, el más grande luchador por la libertad en Centroamérica y por la Unión Latinoamericana. Pero es un pensamiento que todavía atemoriza a las oligarquías y no solo de Honduras. La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. Buenas tardes a todos.